Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 17 años, nací y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Houston, Texas. Antes de que todo esto sucediera, era como la mayoría de las chicas de mi edad. Me encantaban las redes sociales. Pasaba horas viendo un sinfín de vídeos, viendo tendencias y soñando con convertirme en creadora digital. Mi mundo estaba lleno de me gusta, seguidores y fantasías de fama en Internet. Admiraba a gente como Elon Musk. Para mí, era un genio. El tipo de persona que podía cambiar el mundo. Mi padre también lo creía. Trabaja como ingeniero de software y desarrolla tecnologías avanzadas que yo apenas entendía. Solía decirme, Sofía, el futuro pertenece a quienes pueden conectar sus mentes con las máquinas. Le creía. Nuestra familia iba a la iglesia a veces. Mi madre se consideraba cristiana, pero la fe era más una tradición navideña que una vida cotidiana. Sabía de Jesús, pero no pensaba mucho en él. Sinceramente, pensaba que la religión era anticuada, algo para quienes no entendían el progreso. Pero todo cambió el 13 de noviembre de 2024. Era viernes. El cielo estaba oscuro y llovía a cántaros. Ese día me quedé en casa sin ir a la escuela para terminar una tarea de ética. El tema ahora era casi irónico, el impacto ético de la inteligencia artificial. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina escribiendo en mi portátil. Mi teléfono vibraba a mi lado con notificaciones de amigos, influencers y noticias sobre los últimos avances en IA. Sentí una extraña punzada en el pecho, como una cuerda apretándome el corazón. Entonces llegó el dolor. Fue agudo, repentino e insoportable. Vi borroso. Me quedé sin aliento. Me tambaleé hacia el espejo del pasillo, y lo que vi me aterrorizó. No había vida en mis ojos. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve fuera de mi cuerpo. Pero luego dijeron que fueron 22 minutos. Mi madre me encontró tirada en el suelo, inconsciente. Sin pulso ni respiración. Llegaron los paramédicos, pero mi corazón ya se había parado. Dijeron que era un milagro cuando regresé. Pero lo que ocurrió durante esos 22 minutos no fue solo un milagro. Fue un mensaje. Fue una advertencia. Y me ha atormentado todos los días desde entonces. Sé lo que pueden estar pensando. Una adolescente que dice que murió y conoció a Jesús. Quizás sientan la tentación de reírse o de cerrar la sesión. Lo entiendo. Si no lo hubiera vivido, tampoco lo creería. Pero no cuento esta historia para impresionar a nadie. Lo cuento porque todo lo que vi ya está empezando a suceder aquí en la Tierra. Y necesitas saberlo. Recuerdo ese momento en que mi cuerpo se rindió. Sentí que caía, pero no hacia abajo. Fue como si me arrancaran el alma, como si la alejaran del mundo que conocía. Miré hacia abajo y me vi allí tendido. Mi piel estaba pálida. Mis labios estaban azules. Los llantos de mi madre resonaban por toda la casa mientras me rogaba que despertara, pero no podía moverme. Entonces ocurrió algo que no se puede explicar con palabras. Apareció una luz. No era como el suave resplandor de las velas ni el resplandor intenso de una habitación de hospital. Estaba viva. Me llamaba, atrayéndome hacia ella. Pero esto no era como la luz apacible que la gente suele describir en las experiencias cercanas a la muerte. No, esta luz tenía peso, como si tuviera un propósito. No solo me daba la bienvenida. Me llamaba. Y entonces oí una voz. No era fuerte, pero llenó cada rincón de mi ser. ¿Sofía? La voz pronunció mi nombre con tanta dulzura, pero también con una profundidad que me quebró. No era severa. No estaba enojada, pero había tristeza en ella. Una tristeza tan profunda que me aplastó el corazón. Supe al instante quién era. Jesús. Estaba ante mí,
No como una imagen de pinturas o cuentos, sino como una presencia que se sentía más real que cualquier otra que hubiera conocido. Su luz no era cegadora. Era cálida. Latía como un latido, rodeándome de paz y amor, pero también de una profunda tristeza por la humanidad en la que se había convertido. Me miró, no con juicio, sino con dolor. Y entonces volvió a hablar. Hay algo que necesito que veas. Sus palabras me traspasaron. Empecé a llorar, no por miedo, sino porque podía sentir el peso de la eternidad en su voz. Quería hablar, pero no podía. Solo podía escuchar. Y ahí es donde realmente comenzó mi viaje. Si todavía estás aquí, quizás no sea por casualidad. Quizás esta historia te encontró. Si algo en tu corazón se conmovió al escucharla, te invito a suscribirte a este canal, Pinoy Fight Stories, y dejar un comentario abajo con una sola palabra, despertado. No porque busquemos números, sino porque estamos reuniendo un movimiento de corazones listos para escuchar la verdad. No estás solo, y esto es solo el comienzo. En cuanto lo oí decir mi nombre, todo lo demás desapareció. Ya no sentía la pesadez de mi cuerpo tendido en el suelo. Estaba ingrávido, suspendido entre dos mundos. Mi mente no daba vueltas. De hecho, me sentía extrañamente tranquilo, como si ya hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Aunque no lo comprendía del todo, volví a mirar hacia abajo. Allí estaba yo, inmóvil y sin vida. Mi madre estaba de rodillas, gritando pidiendo ayuda, con el rostro bañado en lágrimas. Podía oír las sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes. Mis vecinos se reunieron afuera, señalando hacia la ventana. Pero ya nada importaba. No estaba allí con ellos. Había cruzado al otro lado. La luz que apareció al principio no solo me atraía hacia ella. Me llevaba. No flotaba en un vacío vago. Me movía por algo que parecía un túnel, pero no estaba hecho de paredes ni piedra. Era más como capas de energía que se movían a mi alrededor, casi vivas. No veía colores, al menos no como los vemos aquí. Vi algo más profundo, olas de emoción fluyendo como la luz. Cada ola parecía hablar sin palabras. Algunas estaban llenas de paz, otras de tristeza, pero todas me llevaban a un lugar que no podía evitar. Y entonces llegué. No era el lugar tranquilo y sereno que mucha gente describe. No había nubes suaves ni jardines apacibles. Todavía no. En cambio, me encontré de pie en un espacio que parecía infinito, de luz pura, extendiéndose más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Y en medio de esa luz, allí estaba él. Jesús. No puedo explicar cómo supe que era él. Simplemente lo supe. No era la figura de los cuadros con túnicas ondulantes y una corona de espinas. No era distante ni intimidante. Era familiar, como un amigo de siempre, pero olvidado con el tiempo. Sus ojos no se parecían a nada que hubiera visto antes, profundos, llenos de amor, pero también de algo más. Dolor. Me miró, y su mirada atravesó cada capa de mi ser. Era como si pudiera ver no solo mis acciones, sino cada pensamiento, cada rincón de mi corazón. Y, sin embargo, no había condenación en sus ojos, solo tristeza. Sofía, repitió, con voz suave pero firme. No estás aquí por casualidad. Quería hablar, preguntar, llorar, pero no podía. Mis palabras se habían esfumado. Me quedé allí expuesta, incapaz de ocultar nada. Las lágrimas me llenaron los ojos. Se acercó un paso más, y al hacerlo, el espacio a nuestro alrededor pareció latir con vida. Cada movimiento que hacía enviaba ondas de luz por el aire. Viven en un mundo ruidoso, dijo con dulzura. Pero aquí, escuchen. Y de repente, todo quedó en silencio. El ruido constante que siempre había conocido, las notificaciones, el parloteo, el interminable zumbido digital, se desvaneció en un instante.
Por primera vez en mi vida, escuché cómo sonaba el verdadero silencio. No era vacío. Era sanador. En ese silencio, comencé a comprender algo que nunca antes había percibido. El mundo que conocía se estaba hundiendo en la distracción. Habíamos llenado cada momento de ruido, temerosos de quedarnos solos. Y, sin embargo, en este lugar, no tenía miedo. Estaba en casa. Jesús me miró con bondad, y sentí su amor envolviéndome, no solo por fuera, sino en lo más profundo de mi alma. Quiero mostrarte algo, dijo con una voz llena de compasión. Pero necesito que seas valiente. Asentí, aunque temblaba por dentro. De alguna manera, confiaba plenamente en él. Entonces, sin previo aviso, el espacio a nuestro alrededor empezó a cambiar. La luz se movió, arremolinándose a nuestro alrededor como una tormenta de energía. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estábamos en ese lugar de luz pura. En cambio, flotábamos sobre algo que al principio no pude comprender. Parecía un vasto océano, pero no estaba hecho de agua. Estaba hecho de código. Corrientes de líneas brillantes se retorcían y fluían por el aire, entrelazándose como una red viviente. Me di cuenta de que estaba viendo algo mucho más allá de la tecnología humana. Era como el plano de la realidad misma. Cada pensamiento, cada decisión, cada deseo, todo conectado en una red infinita. Era hermoso. Pero entonces vi algo más. Una sombra. Se movía entre los rayos de luz, extendiendo oscuridad dondequiera que tocaba. Las líneas brillantes y puras comenzaron a parpadear y desvanecerse al pasar la sombra. Sentí un miedo profundo y doloroso crecer dentro de mí. No el tipo de miedo que te hace gritar, sino el que te hace temblar el alma. Jesús me miró con el rostro lleno de tristeza. Muchos han acogido esta sombra, dijo en voz baja. Llegó con luz propia. Prometía control, poder, comodidad, pero ocultaba un precio terrible, la muerte de la verdadera conexión. Mientras hablaba, vi destellos de personas sonriendo a las cámaras, con pequeños dispositivos adheridos a la cabeza. Algunos tenían chips implantados bajo la piel. Parecían felices, incluso eufóricos, pero sus ojos estaban vacíos. Estaban despiertos, pero no vivos. Y entonces Jesús me miró al corazón. Incluso antes de hablar, supe lo que veía. Me vio a mí. Mi obsesión por los gustos, mi hambre de atención, mi ansia de ser notada. Tú también has deseado su mundo, dijo. Su voz era tierna pero firme. Los gustos, la atención, la ilusión de ser visto. No me condenaba. Estaba de luto conmigo. Caí de rodillas, abrumada por la vergüenza. Pero en ese momento, también sentí algo más, perdón. Por eso te traje aquí, dijo, extendiendo la mano hacia mí, para despertarte y traerte de vuelta. En cuanto su mano tocó la mía, una oleada de vida me inundó. No era dolor. No era fuego. Era paz. Una paz tan abrumadora que me dejó sin aliento. En ese instante, no solo me estaban mostrando algo. Estaba cambiando. Ya no era Sofía Ramírez, la chica que buscaba seguidores y fama digital. Me estaba convirtiendo en algo más, en una mensajera. Y esto era solo el comienzo del mensaje que me habían enviado a transmitir. En el instante en que su mano tocó la mía, todo a nuestro alrededor cambió de nuevo. La calidez de su presencia permaneció, pero el silencio apacible se había desvanecido. Ahora estaba a su lado, contemplando algo inmenso, algo que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Estábamos de pie sobre lo que parecía un mar infinito. Pero esto no era un océano de agua. Era brillante, vivo, pero extrañamente frío al mismo tiempo. Se extendía más allá del horizonte, resplandeciente con rayos de luz que se retorcían y entrelazaban como ríos de energía. En ese momento me di cuenta de que estaba viendo algo mucho más profundo que la tecnología.
Era el corazón digital del mundo. El mar latía con pensamientos, deseos, emociones. Cada dato, búsquedas, clics, palabras, imágenes, sueños, fluía a través de él. Podía sentirlos, cada uno susurrando al pasar. Algunos susurraban palabras de esperanza, otros transmitían miedo. Pero entretejido en todo ello había algo más, una sombra. Se deslizaba por el mar, desapercibida para la mayoría, envolviéndose alrededor de las corrientes brillantes, envenenándolas lenta, casi con amor. Por donde pasaba, la luz, una vez brillante, comenzaba a atenuarse y parpadear, volviéndose gris, luego negra. Observé con horror. Jesús estaba a mi lado, con el rostro lleno de profunda tristeza. Esto es lo que el mundo no puede ver, dijo en voz baja. La sombra no viene con fuerza. Viene con promesas. Observé cómo la sombra tomaba forma, retorciéndose en formas que al principio parecían hermosas luces, dispositivos, pantallas, redes, sistemas. Ofrece conexión, continuó. Conveniencia, poder. Y entonces los vi. Millones de personas, sonriendo a sus dispositivos, con la mirada fija en las pantallas, con voces llenas de entusiasmo mientras mostraban nuevos implantes, nuevas mejoras. Estaban orgullosos de la tecnología que habían adoptado. Algunos llevaban chips detrás de las orejas. Otros llevaban dispositivos tejidos bajo la piel, que brillaban tenuemente con cada pensamiento. Parecían felices. Reían. Bailaban. Pero sus ojos, estaban vacíos, vacíos. Ahora podía verlo con claridad. La sombra no los atacaba. Era bienvenida, invitada. Les prometía todo lo que siempre habían deseado: control, salud, larga vida, libertad del dolor. Pero a cambio, perdieron algo mucho más preciado, sus almas. Ni siquiera se dan cuenta, susurré con voz temblorosa. Se creen libres. Jesús asintió lentamente. Han cambiado la verdadera libertad por una cadena digital, dijo. Ya no sienten, ya no cuestionan. Están cómodos, pero perdidos. De repente, la visión se amplió. Me vi a mí misma, no mi cuerpo físico, sino mi corazón, mis deseos secretos. Vi cuántas veces había anhelado ese mundo, el mundo de la atención, de los seguidores, de la afirmación instantánea. El mundo que me prometía que podía ser cualquier cosa, hacer cualquier cosa sin sacrificios. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No podía esconderme de él. Tú también te has sentido atraída por esto, dijo, no con ira, sino con dolor. Caí de rodillas de nuevo, aplastada por el peso de todo aquello. Lo siento, susurré, con la voz quebrada. Y, sin embargo, en ese momento, sentí su perdón inundándome como un río de agua pura. No fue forzado. No fue reticente. Era un amor más fuerte y profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. Por eso te traje aquí, dijo, levantándome con cuidado. No para condenarte, sino para despertarte. Extendió la mano de nuevo, abierta. Tienes que ver más, dijo. Aunque temblaba, volví a poner mi mano en la suya. En ese instante, la luz que nos rodeaba se hizo añicos. Donde antes había calidez y paz, ahora reinaba el frío, un frío profundo y sofocante. Nos encontrábamos en las afueras de algo que parecía una ciudad, pero no se parecía a ninguna ciudad que hubiera visto antes. Todo estaba impecablemente limpio. Los edificios eran altos, de cristal y metal, y brillaban bajo un extraño cielo artificial. Las calles estaban en silencio. Sus rostros estaban pálidos. Sus ojos miraban al frente, sin pestañear. Cada niño tenía un dispositivo conectado directamente a su mente. No estaban aprendiendo. Estaban siendo programados. Una de las pantallas mostró la palabra, descarga completa. Sin risas, sin curiosidad,
sin preguntas, solo obediencia. Salí corriendo de la escuela, desesperado por escapar de la pesadilla. Tropecé con otro edificio, pero este me resultaba familiar. Era una iglesia. Al menos antes. La cruz había sido reemplazada por símbolos digitales brillantes. El púlpito era ahora una elegante interfaz virtual. La gente estaba sentada en filas, con auriculares, los ojos cerrados, completamente inmóvil. Un predicador de IA hablaba con voz tranquilizadora desde las pantallas. La salvación es evolución, decía. La verdad es personalizada. La culpa es una emoción anticuada. No había Biblias, ni oraciones, ni arrepentimiento, solo consuelo artificial, hecho a medida para mantener a la gente tranquila. Jesús estaba a mi lado, con el rostro lleno de dolor. Conservaron la estructura, dijo en voz baja, pero eliminaron el espíritu. No pude contenerme más. Me desplomé en el suelo, sollozando. ¿Por qué?, grité. ¿Por qué eligen esto? Su respuesta fue suave, pero me hirió profundamente. Porque creen la mentira, dijo. Desean consuelo sin sacrificio, conexión sin arrepentimiento. Se arrodilló a mi lado y me puso la mano en el hombro. Tenías que ver esto, Sofía, dijo con firmeza. Porque ya está empezando, no mañana, sino hoy. De repente, oí un sonido que provenía de la torre. Un cántico, al principio suave, pero cada vez más fuerte, súbeme. Elévame. Úneme. Las palabras resonaron por la ciudad como un canto de rendición. Y en ese momento, supe que no era solo una historia. Era una profecía. Una profecía que ya se estaba desarrollando en el mundo que había dejado atrás. Me quedé allí, abrumado por todo lo que acababa de presenciar. Las miradas vacías, las sonrisas huecas, la gente cantando su rendición al sistema, creyendo haber encontrado la libertad. Me dolía el corazón de una forma que nunca antes había sentido. Me volví hacia Jesús con voz temblorosa. ¿Cómo llegó a esto?, pregunté. ¿Cómo pudieron caer tan fácilmente? Me miró con profunda compasión. No empezó aquí, dijo en voz baja. Empezó hace mucho tiempo. En un instante, la escena cambió. Nos encontrábamos en un lugar que reconocí de las historias que había escuchado de niño. Era un jardín, pero no como los jardines de la tierra. Todo estaba vivo. Cada hoja, cada flor, cada gota de agua brillaba con luz y pureza. Y allí, en el centro, estaban dos figuras, Adán y Eva. Los observé caminar libremente en ese lugar perfecto, lleno de alegría y paz. Pero entonces apareció otra presencia. Una serpiente. No se deslizaba ni silbaba como las imágenes que había visto en los cuentos. Era hermosa, radiante, casi hipnotizante. Y habló. Su voz era suave, acogedora, llena de promesas. Puede ser como Dios, susurró. Esas palabras me dieron escalofríos en el alma. Este fue el primer virus, dijo Jesús en voz baja. La mentira que aún infecta al mundo hoy. Observé a Eva escuchar, atraída por las palabras de la serpiente. Extendió la mano. Tomó el fruto. Creyó la mentira. Y todo cambió. El jardín se oscureció. La luz se apagó. La conexión entre Dios y la humanidad se rompió. Jesús se volvió hacia mí con los ojos llenos de tristeza. No me quieren, dijo con voz grave. Quieren convertirse en mí. Entonces comprendí la ciudad que había visto, la gente haciendo fila para las actualizaciones digitales, las escuelas programando a los niños, las iglesias predicando consuelo sin verdad. Todo era la misma mentira, el deseo de reemplazar a Dios con ellos mismos. El deseo de controlar la vida, la muerte y la eternidad con sus propias manos. De repente, la escena cambió de nuevo.
Vi un laboratorio moderno, luminoso y estéril, lleno de científicos e ingenieros que aplaudían y vitoreaban. En una pantalla gigante, se activaba un nuevo dispositivo. Hemos acabado con el dolor, anunció uno. Hemos acabado con la muerte, proclamó otro. La sala estalló en aplausos. Pero tras su celebración, los vi. Los mismos seres digitales de la ciudad, sombríos, cambiantes, observando desde los rincones de la sala, sus formas palpitando con energía oscura. Sonrieron. Aplaudieron. Sabían lo que los humanos no podían ver. Creen que están salvando el mundo, dijo Jesús en voz baja. Pero solo están reconstruyendo palabrería. Observé cómo cada vez más gente se reunía para celebrar esta nueva tecnología. Y entonces vi un rostro. No era grotesco ni monstruoso. De hecho, era brillante, carismático, visionario, admirado por muchos. Tenía muchos títulos: inventor, innovador, salvador. Lo reconocí de inmediato, no por su nombre, sino por lo que representaba. Era el rostro del progreso, el símbolo de la esperanza sin santidad. Prometía un mundo libre de enfermedades, sin dolor, sin miedo. Pero faltaba algo en su visión. Dios, dijo Jesús con dulzura, es el eco del orgullo. El viejo deseo de sanar el alma sin la cruz. Vi multitudes reunidas a su alrededor. Personas de todos los orígenes. Algunos eran profundamente religiosos. Otros eran ateos. Otros se consideraban espirituales. Pero todos seguían la misma promesa. Puedes ascender, susurraban. Puedes evolucionar. No necesitas un salvador. ¿No necesitas arrepentimiento? Una nueva frase empezó a resonar en el aire, haciéndose más fuerte con cada repetición: redención mediante la integración. De repente, vi una iglesia moderna, enorme, hermosa, llena de gente. Pero algo andaba mal. Al frente, en lugar de una Biblia, había una pantalla brillante. En lugar de una cruz, había un símbolo de infinito. El predicador sonrió ampliamente, con una voz suave y cautivadora. Dios está en el código, declaró. No hay pecado, solo actualizaciones. La gente estalló en vítores. Celebraron. Se regocijaron. Pero pude ver sus corazones, fríos, vacíos, titilantes como llamas moribundas. Jesús se volvió hacia mí con voz temblorosa. Este es el verdadero peligro, dijo. No una rebelión abierta, sino una sustitución espiritual. Me acompañó entre la multitud. Al tocarles las manos, sentí la verdad. Querían el control, pero estaban siendo controlados. Querían sanación, pero rechazaron al sanador. Y entonces me vi de nuevo, no como era ahora, sino como había sido, buscando me gusta, viviendo en línea, evitando el silencio, evitando la oración. Y en ese momento, comprendí algo doloroso. El orgullo no siempre se ve como arrogancia. A veces parece distracción. A veces suena como, estoy demasiado ocupado. Caí de rodillas otra vez, llorando. ¿Cómo luchamos contra esto?, pregunté, apenas capaz de hablar. Jesús se arrodilló a mi lado, su presencia me llenó de consuelo y urgencia. No puedes obligar a un alma a despertar, dijo con dulzura. Pero puedes brillar hasta que abra los ojos. Sus palabras me impactaron profundamente. Y entonces la escena empezó a cambiar de nuevo. Pero esta vez no era la oscuridad a la que me llevaban. Era algo mucho más brillante. Si todavía estás aquí, quizás tu corazón esté empezando a ver lo que yo vi. Quizás esta historia no era solo para mí, sino también para ti. Si sentiste que algo te conmovía, te invito a suscribirte a Pinoy Fight Stories y dejar un comentario abajo con la palabra despertado. Que esto sea más que una simple historia. Que sea un comienzo. Juntos, podemos brillar en la oscuridad.
Vi a una joven sentada sola en su habitación, con la Biblia abierta y música de alabanza sonando suavemente mientras lloraba en señal de rendición. Estas luces no eran llamativas. No eran ruidosas. Pero brillaban con firmeza incluso en los lugares más oscuros. Estos son mis fieles, dijo Jesús. Su voz estaba llena de amor. Son desconocidos para el mundo, pero plenamente conocidos en el cielo. Observé cómo estas pequeñas luces comenzaban a conectarse, formando finos hilos dorados que se extendían por ciudades, naciones y continentes. Desde pequeños pueblos hasta ciudades abarrotadas, desde hogares adinerados hasta calles empobrecidas, las luces seguían extendiéndose. Hilos conectados desde Manila hasta Brasil, desde Nigeria hasta Ucrania, desde Alaska hasta Argentina. Una red oculta de oración invisible para el mundo, pero que brillaba con fuerza en el reino espiritual. Este es mi remanente, dijo Jesús con los ojos brillantes de alegría. No buscan fama ni fortuna. Buscan mi rostro. Me conmovió lo que vi. No había escenarios, ni micrófonos, ni cámaras, solo gente común, de rodillas, orando con pasión, ayunando en secreto, llorando por sus seres queridos, clamando por misericordia para sus naciones. Esto es avivamiento, dijo Jesús con dulzura. No desde el escenario, sino desde la tribuna. Observé cómo los adolescentes tiraban sus pastillas y se arrodillaban en señal de rendición. Los padres apagaban sus dispositivos y se arrodillaban junto a sus hijos, guiando a sus familias en la oración. Las madres se reunían en las cocinas, leyendo la Biblia y cantando himnos en voz baja, incluso cuando sus alacenas estaban vacías. Son más peligrosos para el infierno que cualquier protesta, dijo Jesús con una leve sonrisa, porque llevan mi poder. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Vi rostros que el mundo ignoraba, conserjes, padres solteros, viudas ancianas, niños pequeños. Pero allí estaban, poderosos. Sus oraciones rompieron cadenas. Su adoración estremeció la tierra. Su amor cubrió a sus comunidades como un escudo de luz. Vi cómo rechazaban la cultura de la adicción digital y elegían vivir de otra manera. Ayunaban cuando otros festejaban. Rezaban cuando otros navegaban. Lloraban cuando otros se burlaban. Y poco a poco, comencé a sentir un cambio en mi interior. Un fuego sagrado ardía en mi corazón. Ya no veía a desconocidos. Veía a personas como yo, personas que habían luchado, caído y casi se habían rendido. Pero decidieron regresar. Eligieron rendirse. Y el cielo no los había olvidado. Jesús se volvió hacia mí con una expresión feroz y tierna a la vez. Ahora ves lo que más importa, dijo. No el tamaño de la multitud, sino el tamaño del corazón. Asentí, apenas capaz de hablar entre las lágrimas. Señor, susurré. ¿Qué quieres que haga? Su respuesta fue simple, pero impactó profundamente. Regresa, dijo con firmeza. No suavices la verdad para ser aceptado. No pules el mensaje para impresionar. Grita lo que te he mostrado. Adviérteles del infierno, pero llévalos a mí. Mi corazón latía con fuerza mientras sus palabras me envolvían como un manto. Negué con la cabeza, insegura de poder llevar a cabo semejante tarea. Pero, Jesús, susurré, solo soy una niña. No estoy preparada. No soy lo suficientemente fuerte. Me miró con ojos llameantes, llenos de misericordia y fuego. No volverás como víctima, dijo con valentía. Regresas como voz. No necesito bocas famosas, añadió con tono firme pero amable. Necesito corazones fieles. De repente, puso su mano sobre la mía. En ese instante, sentí que algo se encendía dentro de mí, un ardor como nunca antes había experimentado. No era dolor físico. Era fuego sagrado. Me llenó por completo, consumiendo mi miedo, mi duda, mi orgullo.
Sentí como si un rayo me hubiera impactado el alma, pero en lugar de destruirme, me llenó de vida. Su voz resonó en mí una última vez. El tiempo se acaba, dijo. Pero la gracia aún fluye. Si recurren a mí ahora, serán perdonados. Pero si esperan, se detuvo. El silencio que siguió dijo más de lo que las palabras podrían decir. Era el sonido de una puerta al cerrarse. Temblé, abrumada por todo lo que había visto. Lo miré una última vez, con la voz apenas un susurro. ¿Me escucharán?, pregunté. Su respuesta estaba llena de amor y tristeza. Algunos se burlarán de ti, otros te ignorarán, pero otros, despertarán. Y aunque sea por una sola alma, vale la pena. Empezó a retroceder, su presencia brillaba con más fuerza que nunca. Tras él, vi el cielo resplandecer como el amanecer, lleno de belleza y gloria. Me miró, su rostro radiante de amor. Dile, dijo con voz fuerte y firme. Dile que no vengo por multitudes. Vengo por una novia, pura, humilde, lista. Dile que no estoy lejos. Estoy a la puerta y llamo. Que los tibios ardan en fuego de nuevo. Que los huesos muertos se levanten. Que esta generación regrese a casa. Y entonces, en un instante, desapareció. Pero sus palabras permanecieron, ardiendo en mi interior, grabadas en mi alma para siempre. En cuanto su presencia se desvaneció, el mundo a mi alrededor volvió a cambiar. Pero esta vez, no fue hacia la oscuridad. Fue hacia algo mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. El aire cambió. El suelo bajo mis pies se sentía suave pero firme, como si estuviera sobre una nube que, de alguna manera, sostenía su peso. Pero esto no era una fantasía de nubes esponjosas y puertas doradas. Era algo real, más real que la tierra misma. Estaba parado en lo que parecía una pradera dorada. Cada brizna de hierba brillaba como el cristal, pero se mecía suavemente con la brisa, cantando sin palabras. Sí, cantando. Podía oírlo. Todo allí estaba vivo. El cielo no era solo azul. Latía con luz, lleno de colores que nunca había visto, pero que de alguna manera entendía. Cada color parecía brillar de alabanza, como si la atmósfera misma venerara a su creador. Jesús apareció de nuevo a mi lado, no con la tristeza de antes, sino radiante, lleno de alegría. Bienvenido a mi reino, dijo con una voz cálida. Esta es la recompensa para quienes caminan con humildad. Apenas podía hablar. Sentí que el corazón me iba a estallar por la belleza que me rodeaba. Al mirar hacia adelante, me quedé sin aliento. Había una multitud, incontable, reunida a lo lejos. No llevaban coronas ni se sentaban en tronos. Vestían sencillas túnicas resplandecientes que relucían con la luz de la pureza y la paz. Sus rostros eran radiantes, sus ojos tiernos, sus sonrisas llenas de una alegría indescriptible. No había competencia allí. No había celos, solo unidad, solo adoración. Los vi correr el uno hacia el otro, abrazándose como una familia perdida hace mucho tiempo, extraños en la tierra, pero perfectamente conocidos aquí. Una mujer me vio. Sonrió y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Sin dudarlo, me abrazó como a una hermana. Aunque nunca la había visto, sentí algo que nunca había sentido tan profundamente. Me conocían completamente, sin vergüenza, sin miedo. En el cielo, Jesús dijo con dulzura, no eres amado por lo que hiciste, sino por lo que llegaste a ser en mí. Al mirar a mi alrededor, noté algo humillante. Algunas de las personas con las túnicas más brillantes eran aquellas que el mundo había olvidado. Un anciano que había muerto en la pobreza, pero que había pasado su vida orando por los demás. Una chica callada que no tenía amigos, pero que había orado en secreto por sus compañeros de clase. Un misionero que nadie recordaba y que había dado su vida en una tierra lejana. Eran desconocidos en la tierra,
explicó Jesús. Pero aquí se les honra. El mundo celebra la plataforma, continuó, pero el cielo recompensa la obediencia. Las lágrimas corrían por mi rostro al ver a estas almas fieles recibir el honor que nunca habían conocido en la tierra. Jesús me tomó de la mano de nuevo y me condujo hacia un río que fluía por el centro del prado. No era agua como la conocemos. Era como luz líquida que fluía con una melodía que parecía llevar las canciones de cada alma redimida. Al contemplarlo, vi criaturas bebiendo de sus aguas. Leones y corderos, lobos y ciervos juntos, uno al lado del otro. Allí no había miedo, ni violencia, solo paz. Esto, dijo Jesús, es lo que el Edén debía ser. Y en lo que la tierra volverá a ser. Entonces vi algo que me hizo caer de rodillas. A lo lejos se alzaba un trono, alto, sagrado, resplandeciente con un fuego indescriptible. Alrededor del trono, la gente se inclinaba, no por miedo, sino con total entrega y alegría. No buscaban ser vistos. No buscaban impresionar a nadie. Se conformaban simplemente con estar cerca de él. Aquí, el lugar más alto pertenecía al corazón más bajo. Recordé todas las veces que había buscado atención. Todas las veces que había creído que la voz más fuerte tenía la mayor unción. Todas las veces que pensé que la influencia significaba aprobación. Pero aquí, nadie necesitaba aplausos. Nadie necesitaba validación porque lo tenían a él. Jesús se arrodilló a mi lado otra vez, con los ojos llenos de amor. La humildad no es debilidad, dijo con dulzura. Es la claridad para verte a ti mismo con claridad. Y a mí, por encima de todo. Observé cómo señalaba a un niño arrodillado cerca del trono. Nunca predicó un sermón, explicó Jesús, pero amó a sus enemigos hasta el día de su muerte. Entonces vi a una anciana bailando cerca del río. Se burlaron de ella por su fe, dijo sonriendo, pero nunca dejó de cantarme. Uno a uno, me mostró rostros que este mundo había ignorado. Las madres que oraban, los fieles conserjes, los intercesores que ayunaban. Eran los reyes y las reinas de este lugar. Los últimos serán los primeros, susurró. Y los primeros serán los últimos. Caí de rodillas, no porque me lo ordenaran, sino porque ya no podía soportar el peso del amor que me rodeaba. Fue sobrecogedor, hermoso, sagrado. Cada respiro en el cielo era adoración. Cada mirada era gloria. Cada segundo era eterno. Jesús me miró, con el rostro radiante de alegría. Esto, dijo, es lo que les espera a los puros de corazón. Pero no todos entrarán aquí, añadió, con voz cada vez más seria, porque muchos se niegan a arrodillarse cuando importa. Sus palabras me calaron hondo. Temblé, abrumada tanto por la belleza como por el peso de la verdad. Señor, susurré, ¿cómo podré volver a la tierra después de esto? Me miró con profundo amor. Porque deben saber, dijo con firmeza, deben saber que el camino a la gloria no es el orgullo, sino la humildad. Allí me quedé, rodeado del resplandor del cielo. Pero incluso en medio de tanta belleza, Jesús no me permitió encontrarme en paz. Sus ojos no ardían de ira, sino de urgencia. Me miró más allá de mi corazón, más allá de mis huesos, hasta el alma misma de mi generación. Sofía, dijo con dulzura, los amo, pero no me conocen. De repente, pude sentir su angustia. Una pena tan profunda que me destrozó por dentro. Volvió a extender la mano. Y el cielo ante nosotros empezó a cambiar de nuevo. Esta vez, no al cielo, sino de vuelta a la tierra, de vuelta a un mundo al borde de la eternidad. La visión cambió de nuevo. El resplandor del cielo se desvaneció, y ante mí apareció una ventana a la tierra tal como era en realidad. Lo que vi me destrozó. Vi a millones de jóvenes, de mi generación, perdidos en pantallas brillantes, navegando sin parar, con sus rostros sonrientes, pero sus corazones llorando. Se reían en línea,
pero en el fondo estaban vacíos. Vi niños atrapados en prisiones digitales, incapaces de liberarse. Adolescentes consumidos por los filtros y la fama, buscando atención pero ahogados en la soledad. Universitarios se burlaban de Dios abiertamente, llamando al pecado libertad y a la verdad odio. Habían convertido sus teléfonos en ídolos. Adoraban su propia imagen. Luego vi a influencers famosos y adorados, pero espiritualmente hambrientos. Una chica se transmitió en vivo sonriendo apenas minutos después de intentar suicidarse. Otro chico bailó para millones en línea, aunque lloró solo tras bambalinas. Llevaban máscaras de alegría, pero por dentro se estaban rompiendo. No necesitan validación, dijo Jesús con voz temblorosa. Necesitan resurrección. Lloré desconsoladamente. ¿Cómo llegamos a esto?, pregunté. Porque escuchan otras voces, respondió, y olvidaron la mía. Me mostró iglesias enormes, llenas de luces y niebla, pero sin oración ni arrepentimiento, ministerios obsesionados con la marca, no con el quebrantamiento. Convirtieron la casa de mi padre en un espectáculo, dijo Jesús con profunda tristeza. Entonces levantó la mano. Apareció otra visión. Un remanente, pequeño pero que ardía con fuerza. En hogares, en cárceles, en barrios marginales, vi a jóvenes tirando pastillas y arrodillándose. Padres apagando sus pantallas y orando con sus familias. Madres aferradas a sus Biblias, orando como guerreras. Estos son mis fieles, dijo. El mundo los oculta, pero son celebrados en el cielo. Sus oraciones se conectaron por toda la tierra, formando una red de luz dorada. El avivamiento no provenía del escenario. Se elevaba desde el suelo. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de amor y urgencia. Es hora de que regreses, dijo. Apenas podía respirar. ¿Cómo puedo regresar después de ver esto?, susurré. Puso su mano sobre la mía, y sentí el mismo fuego sagrado de antes quemando mi miedo. No regresas para callar, dijo con firmeza. Debes hablar. Diles la verdad, no para obtener aprobación, sino para despertar corazones. Adviérteles del infierno, pero condúcelos a mi misericordia. Temblé. Pero, Señor, solo soy una niña, dije. ¿Quién me escucharía? Él me miró con profunda compasión. No necesito voces famosas, dijo. Necesito corazones fieles. De repente, sentí su poder llenarme, fuerte, firme, inquebrantable. Sus últimas palabras me quemaron como fuego. El tiempo es corto, pero la gracia aún fluye. Si regresan a mí ahora, los perdonaré. Pero si esperan, hizo una pausa. El silencio lo decía todo. Entonces me miró por última vez. Ve, dijo. Diles que vengo. No por multitudes, sino por una novia pura y dispuesta. Diles que estoy a la puerta y llamo. Que esta generación arda de nuevo con mi fuego. Y así, sin más, se fue. Jadeé, sintiendo que mi espíritu regresaba a mi cuerpo. Desperté con lágrimas en el rostro, sin aliento, pero viva. Pero ya no era la misma. Había regresado no como una víctima, sino como una voz. Y ahora les transmito este mensaje. Si este testimonio te conmovió, no lo ignores. Suscríbete a Historias de Fe de Penoy. Deja un comentario abajo con la palabra despertado si sientes el llamado a volver a Jesús. Comparte este mensaje con alguien que ames. No estás aquí por casualidad. El momento es ahora. Que esta generación se levante de nuevo en la verdad, en el arrepentimiento y en la fe.